Dice, una esquina limitadora, no sé cómo venga ahí. Pero ¿cómo le llaman? Franja. ¿Una qué? Franja. Una franja limitadora. Una franja que tiene 3 centímetros de ancho, ¿verdad? Se pinta alrededor de un rectángulo cuyas dimensiones son 100 pies y 200 pies. Usar diferenciales para aproximar el número de pies cuadrados de la pintura en la franja. ¿Sí? Entonces, fíjense, nuevamente es un ejemplo, es un ejercicio que se puede resolver con mates de la primaria. Sí se puede resolver con mates de la primaria, pero lo vamos a hacer con cálculo. ¿Por qué con mates de la primaria? Porque si hacemos el dibujito, la idea es esta. Yo tengo aquí un rectángulo en el cual podemos pensar que vamos a poner, no sé, una pintura, una fotografía, etcétera, lo que sea, ¿verdad? Y entonces, este espacio que es donde va a estar la pintura, la fotografía, no sé, la pantalla, puede ser una pantalla, ¿verdad? De plasma o de una lona. Bueno, que el plasma ya no se utilizan, ya creo que ya chafiaron las pantallas de plasma, ya les ganaron las de LED, ¿verdad? ¿Sí o no? En fin, ¿están de acuerdo que pues es importante todo eso, no? Entonces va a tener una franja que la va a limitar, ¿verdad? ¿Sí o no? Y nos dice que las dimensiones de este rectángulo son de 200, vamos a llamarle longitud de 200, o base de 200 pies y una altura, le voy a llamar A, de 100 pies. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. 100 pies. Bien. Entonces, esta franja, que aquí me salió medio fellita, va a tener un ancho de ¿cuánto? De 3 pulgadas. ¿Sí? Y entonces hay que utilizar cálculo diferencial para obtener esto de aquí. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Aquí podemos ver cómo, pues esto es importante. Pensemos que nosotros somos los ingenieros que estamos diseñando la pantalla de LED. Entonces ese rectángulo pues viene siendo propiamente la pantalla LED y alrededor pues viene siendo el marco que va de plástico y todas esas cosas, ¿no? Entonces tenemos que calcular esa área, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué? Pues para saber cuánto material vamos a utilizar o si va a llevar algún recubrimiento especial. En fin, ahí podemos ver que las posibilidades son infinitas. ¿Sí? Entonces es un problema que se puede realizar muy fácil con mate de la secundaria, ¿sí o no? Y nos va a dar el resultado correcto, pero nosotros vamos a meter cálculo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Y cómo va a ser con cálculo? Bueno, ¿qué es lo que va a aumentar? Va a aumentar el área, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Entonces, el área es base por altura. ¿De acuerdo? Bien, pero esa área va a aumentar, va a sufrir un cambio, una diferencial debido al cambio en la altura y en la base. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Entonces, hay que sacar la diferencial total. Y si aplicamos la regla de la cadena, esto es ¿quién? La parcial del área con respecto a quién? Con respecto a la base por la diferencial de la base. ¿Sí se acuerdan? No digo sí. Parcial del área con respecto a la altura por diferencial de la altura. Ahí está la regla de la cadena. ¿Se fijan que es exactamente lo mismo que vimos el día de ayer? Sí. Bien. ¿Quién es la parcial del área con respecto a la base? Pues es A. ¿Verdad? ¿Quién es la parcial del área con respecto a la altura? Pues es B. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que yo tengo que evaluar esas derivadas parciales cuando ¿qué? Cuando A vale 100
y B vale 200. Obviamente pies, pero al final pongo las unidades, ¿vale? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Y entonces cuánto me va a dar? 100. Ahorita ponemos las unidades al final. Bien, punto y coma. La parcial del área con respecto a igual no me debe de dar como nada. Fíjense que es diferente, ¿eh? Es diferente, ¿sí? No, en el valor. ¿Cuánto me va a dar? B, o sea, 200. ¿Sí estamos? ¿Sí? Sí. Bien. ¿Cuánto valen las diferenciales de la base? A ver, pues es esto y esto. Punto 06. Perdón, punto. Hay que convertirlo a pies para que todo esté en el mismo sistema. ¿Sí o no? Sí. A ver, un pie son 12 pulgadas, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Un pie son 12 pulgadas. Entonces, esas pulgadas a pies, ¿cuánto me va a dar? ¿Punto 25? Un cuarto, punto 25 pies. 25. Aquí sí le voy a poner días, aunque claro, ya sustituye. Pero es por 2, porque es arriba y abajo. Aquí lo estamos viendo, ¿sí estamos? Sí. Por 2, muy bien. Y luego, bueno, de hecho de la base es así, ¿eh? Es así. Acá estamos sacando la altura. Y esa variación en la altura, ¿cuánto va a ser? Igual. ¿Cuánto me da? ¿Punto 5? ¿Sí? Sí. Bien, pues ya nada más sustituimos. Mira, ¿cuánto cambia el área? Pues cambia 100 por punto 5 más 200 por punto 5. ¿Sí? ¿Cuánto me da eso? 150. ¿Todo? ¿Sí, verdad? 150 pies cuadrados. ¿Sí están de acuerdo que sería eso? A ver, vamos a ver. Número 30. ¿Le puedes encender, ingeniero? Gracias, ingeniero. Número ganón. Me voy a poner aquí porque a mí me gusta participar. Ser el ganón. ¿Qué capítulo es? Capítulo 4. Pero también dale chance a tus compañeros, ingeniero. Se lo más abusado, si no. No les chance acá, mira, el ingeniero, por ejemplo, discretamente pues hay los dulcecitos y nos dan. Sí, también tráiganse ustedes, ¿eh? Sí, no sean así. Sí. Hay que traerles una torta al profesor. ¿Qué ejercicio es? 37. ¿Cuándo es su cumpleaños, profe? ¿Ya pasó? Ya pasó. ¿A poco ya pasó? ¿Cuántos cumplió? ¿Cuántos primaveras? El cumpleaños fue el 7 de octubre. ¿Sus 18? 7 de octubre. ¿Sus 18 años fueron? ¿O sus 20? 27. Yo le calculaba unos 22. Ah, 7. Todavía se ve de 25. Ya solo yo con tanto más, pero ahí la llevamos. Todavía se ve de 25. Ah, igual, pues de 5 veces pues es nada, hombre. Lo mismo casi. Ahí está. ¿Qué dice? A ver, déjenme acercarlo. 150. ¿Ya se fijaron? Sí. 150 de aquí. ¿Sí o no? Sí. ¿Se fijan? Y si lo hacen con las formulitas de área, de la secundaria, primaria, más bien, ni siquiera secundaria, eso sería en la primaria, les va a funcionar. Se va a dar lo mismo, pero es diferente. ¿Ok? Bien, pues vamos a continuar entonces. Vamos a pasar a la regla de la cadena. Bueno, la regla de la cadena ya la conocemos, la vimos en cálculo diferencial, la hemos estado usando. Sí es importante entender bien lo que es la regla de la cadena porque, pues de hecho es lo que nosotros aplicamos para derivar. ¿Y por qué? Porque derivamos funciones compuestas. Acuérdense que esa era la regla de la cadena, me permite derivar funciones compuestas. Y principalmente las funciones que se analizan son compuestas. ¿Por qué? Porque son funciones de funciones. ¿Sí?
Entonces vamos a ver que hay varios casos. Aquí está el caso número 1, que es el caso más simple. Dice, si yo tengo una función de dos variables, o sea, z es función de x y de y, donde x y y a su vez son función de una tercera variable, ¿sí? O sea, lo que estamos diciendo es, pues estamos diciendo que z es función de dos variables, x y y, como lo hemos estado manejando, pero a su vez x y y son función de una tercera variable que es t. Entonces podemos ponerlo así. ¿Sí se fijan, verdad? Entonces, z depende de x y y, pero como x y y dependen de t, z va a depender de t. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, yo puedo derivar a z con respecto de x y con respecto de y, pero como ellas dependen de t, entonces también puedo derivar a z con respecto de t. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque, vamos, es como la abuelita depende de las mamás, pero las mamás dependen de la hija. Entonces la abuelita depende de la hija, por así decirlo, ¿no? Es un ejemplo. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo va a ser la derivada de z con respecto de t? Pues esa derivada va a ser ordinaria. Ya dijimos lo que era ordinario y lo que era parcial. ¿Por qué va a ser ordinaria? A ver, porque z depende de dos variables, pero esas dependen de una nada más. Es decir, hay una variable más adentro. La más interna es t, pero es una sola. Entonces, como es una sola, la derivada de z con esa única, pues es ordinaria. ¿Verdad? Es ordinaria, ¿sí o no? ¿Y cómo la vas a calcular? Con la regla de la cadena. ¿Verdad? Aquí están. Si se fijan que es como si esto se fuera y deriváramos parcialmente f con t, pero debido a x, y esto es como si se cancelara la diferencial de y este fuera el cambio parcial de f con t, pero debido a y estamos sumando esas variaciones parciales, y como las sumamos estamos obteniendo el total. Ahora, ya dijimos que esto prácticamente es lo mismo que esto, ¿sí o no? Si se acuerdan, ¿verdad? Que lo vimos. O sea, la diferencial parcial de x, en cierto modo la diferencial es la diferencial total de x, porque vamos, esta variación ya no depende de ninguna otra, pero tú vas a decir, a ver, pero es que x depende de t. Sí, pero aquí si te fijas es la variable dependiente y aquí es la variable dependiente y aquí es la variable independiente. Entonces prácticamente pues no, esa variación va implícita. Entonces pues sí, sería lo mismo. ¿Qué pasó, ingeniero? Ya, es lo que iba a preguntar, si no importaba que uno fuera de y otra fuera parcial. Bueno, en este caso como depende nada más de una sola, no hay problema. Ahorita vamos a ver el otro caso. ¿Sí? Entonces esta es la regla de la cadena. ¿Sí se acuerdan que la vieron en cálculo diferencial? Pero ustedes la vieron nada más así, ¿verdad? Bien, ese es el caso 1. ¿Cómo es el caso 2? El caso 2 es cuando z es función de x y de y. Aquí está el caso 2. Cuando z es función de x y y, pero a su vez x y y son función de otras dos o más variables. En este caso considero nada más dos. ¿Sí se fijan, verdad? Que son s y t. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Ok, z es función de x y de y, pero a su vez estas son funciones de s y de t. Por lo tanto, podemos decir que z depende también de s y de t. Y por lo tanto podemos derivar. Nada más que ahora esas derivadas no van a ser ordinarias,
o totales, sino parciales. ¿Por qué? Porque son más de una las variables internas con respecto a las cuales estoy derivando. Y ya sabemos que cuando son varias, son parciales. Entonces se fijan que ahora estas son parciales en vez de ordinarias. ¿Por qué? Porque son varias las variables más adentro. ¿Sí? Bueno, ahorita. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sale? Aquí sí es lo mismo, una es parcial de z con respecto a s y otra con respecto a t. Pues porque son las dos variables de más adentro. O sea, z depende de x y de y, pero a su vez x depende de s y de t, lo mismo que y. Entonces yo puedo derivar a z con s y con t, pero como son dos, esas derivadas van a ser parciales, ¿sí están de acuerdo? ¿Sí? Y así básicamente la regla de la cadena. Claro que cuando son muchas más, pues se generaliza el asunto, ¿no? Sí se generaliza el asunto, no hay ningún problema. Y luego viene ese tema de la derivación implícita, que ya la comentamos, ya hicimos ejercicios con ellas, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo que hay formulazo. Nosotros podemos sacarlas por formulazo. Pero como faltan 3 minutos y pues tenemos que ponerle la guinda al pastel, pues vamos a hacer un ejercicio, ¿verdad? Para que nos vayamos contentos, así como que se quedan así como que medio frustrados, con ganas de quiero, ¿verdad? ¿Sí o no? Pues a ver, andamos uno de aquí. ¿Cuál? Mira, del 1 al 6. El 4. Dale. El 5, el 5. ¿Verdad? ¿Sí o no? Luego se quedan así como, ¿no? Aquella vez que el ingeniero otra café se hasta eso ¿soy yo? ¿Cuál? 5. A ver, ¿qué es W igual a quién? W es igual a X a la YZ. Ajá. X es igual a t cuadrada, y igual a 1 menos t cuadrada, y z igual a 1 más 2t. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien, a ver rápidamente, ingeniero. No, de nuevo, ya te tocó de nuevo. Sale. A ver, vean cómo z depende de x, y y z, pero a su vez x y z dependen de una sola. Por lo tanto, yo voy a derivar a w con respecto de t, ¿sí o no? Sí. Porque es la de más adentro. Como es una sola, va a ser ordinaria. Entonces la reglita de la cadena me dice que esto es así, ¿sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Sí. Ahora, una cosa importante, vean cómo estamos combinando derivadas parciales con derivadas ordinarias. Y eso es importante. ¿Por qué estas son ordinarias? Estas son parciales, los primeros factores, y los segundos son ordinarias. Pues muy sencillo. ¿Por qué? Pues porque W depende de 3, por eso es que solamente van a ser parciales. ¿Sí? Y las demás, la X, Y y Z dependen de una. Entonces esas derivadas, cuando vayas a derivar a ellas, como es una sola, son ordinarias. ¿Sí están de acuerdo, verdad? Sí. Y obviamente va a ser una derivada total. ¿Por qué? Porque estamos sumando todas las variaciones derivadas. Bien. Pues sí, ya mejor lo dejamos hasta aquí, porque le vamos a tarde. A ver, como que vuelve a hospital, ¿no? Yo me pensé que lo hacía. Ah, sí, como que ahorita chida. No,